Hola, muy buenas tardes. Vamos a trabajar sobre la unidad 3. El tema de la unidad 3 son los requerimientos esenciales para la operación de un plan de negocios. En esta unidad vamos a desarrollar nuestro proyecto de plan de negocios y les voy a explicar de qué manera lo vamos a realizar. El objetivo de esta unidad es que ustedes conozcan los requerimientos esenciales para la implementación de un plan de negocios, con la idea de que tengan un panorama que sirva como punto de partida para el desarrollo de su proyecto empresarial. Ok, antes de comentarles cuáles son los trámites a realizar para dar de alta una empresa, quisiera comentarles en qué consiste un plan de negocios. El plan de negocios no es otra cosa más que un documento en donde ustedes van a describir a su negocio, es decir, van a describir los objetivos, las estrategias, el estudio de mercado, es decir, la población en donde ustedes van a incidir. Tienen que definir también cómo van a comercializar su producto o su servicio, cuál es la inversión necesaria que se requiere para echar a andar su proyecto empresarial, cómo van a conseguir estos recursos económicos, cómo los van a distribuir, es decir, de qué manera van a captar recursos y de qué manera los van a gastar. También tienen que hacer una evaluación financiera y finalmente van a definir cómo van a organizar su proyecto empresarial. Quiero comentarles que no en todas las entidades federativas se realizan los mismos trámites para dar de alta una empresa. Sin embargo, a grandes rasgos, estos son algunos de los trámites que se realizan en las entidades federativas. En el caso del Distrito Federal, pueden identificar que hay un trámite federal, que es la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, que se llama RFC. Este se realiza ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante sus oficinas del Sistema de Administración Tributaria. En el caso de los estados de la República, realizan el registro estatal de causantes y lo realizan ante la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado. También hay trámites municipales y se tienen ustedes que acercar a las diferentes oficinas públicas de las localidades en donde se encuentren ubicadas para identificar cuáles son los trámites que se deben desarrollar. En el caso de los municipios, tienen que solicitar la licencia de uso de suelo, edificación y construcción ante el municipio correspondiente en el caso de que vayan a construir. El aviso de declaración de apertura o licencia de funcionamiento también es otro de los requisitos que se solicitan para poder implementar un proyecto empresarial. La inscripción al registro empresarial ante el IMSS, la apertura del establecimiento ante la Secretaría de Salud para tramitar la licencia sanitaria para empresas de mayor riesgo, el aviso de funcionamiento para empresas de mediano riesgo o la liberación total de los giros que no constituyen riesgos para la salud. Y también finalmente la inscripción en el Sistema de Información Empresarial Mexicano, SIEM. Este se hace mediante la Cámara Empresarial autorizada por la Secretaría de Economía. Este registro les permite a ustedes inclusive ser proveedores del mismo gobierno. Es importante que realicen este registro porque les da muchísimos beneficios. Ustedes lo pueden checar en la página de la Secretaría de Economía. Y bueno, a grandes rasgos, estos son los trámites que se requieren para iniciar un proyecto empresarial. Sin embargo, quiero comentarles que tendrán que acercarse a las oficinas gubernamentales de sus diferentes localidades para identificar si no hay otros trámites que se tengan que realizar para aperturar su proyecto empresarial. Ok, otro apartado de su PDF es sobre la contabilidad. Quiero comentarles que no necesariamente en el inicio de su proyecto empresarial van a requerir de un contador. En este momento, ustedes podrían iniciar su proyecto empresarial realizando ustedes mismos su contabilidad. Para eso es que les comento los términos de la contabilidad básica. ¿Cuál es el objetivo? Que ustedes puedan tener un registro de sus gastos y de sus ingresos. Tenemos que definir estos términos que en contabilidad se manejan mucho y que ustedes tienen que aprender a identificarlos, qué es el activo y qué es el pasivo y qué es el capital social. El activo no es otra cosa más que el conjunto de bienes y recursos que posee la empresa, es decir, todos los bienes de la empresa, desde sus inmobiliario, su infraestructura, sus recursos, todos esos bienes de la empresa son sus activos.
¿Qué son sus pasivos? Las obligaciones económicas que tiene una empresa, es decir, todas las deudas que ustedes adquieran para iniciar su proyecto empresarial y después con proveedores o con bancos, todas esas deudas son sus pasivos. Y el capital social es el valor de los bienes o el dinero que se aporta a la empresa sin derecho de devolución, es decir, el capital social lo aportan los socios y estos recursos son sin derecho a devolución. Ese es el capital social. Ok. Ok, tenemos dos tipos de activos, el activo circulante y el activo fijo. La suma de estos dos activos nos dan nuestro total de activos, es decir, nuestro total del valor de nuestra empresa. ¿Qué es el activo circulante? Son los valores que pueden convertirse en dinero, en efectivo, que es el efectivo que tenemos en la caja del negocio, el dinero que tenemos en el banco, inversiones temporales que hayamos realizado, las cuentas por cobrar, es decir, si tenemos deudas de nuestros clientes, los inventarios que tenemos en nuestro almacén, es decir, todos nuestros insumos para dar nuestro servicio o si vendemos algún producto, todo este inventario en el almacén también forma parte de nuestro activo circulante. Tenemos otro activo que es nuestro activo fijo, que son todos aquellos que se adquieren para hacer producir el negocio. Por ejemplo, su local, si les pertenece, si es propio, ese también es un activo circulante. La maquinaria, el equipo en donde desarrollan su trabajo, los vehículos, el equipo de oficina, etcétera. Todo esto es su activo fijo. Entonces, el activo circulante y el activo fijo suman el total de activos que es el valor de su empresa. Ok, ok. También, así como en el activo, en el pasivo hay dos tipos. Uno que es el pasivo circulante o a corto plazo, que son aquellas deudas que deben liquidarse a más tardar en un año, que son deudas a proveedores, prestaciones sociales, etcétera. Y también tenemos el pasivo a largo plazo, que son aquellas deudas que deben liquidarse después de un año, como algún crédito bancario, hipotecas, etcétera. Es importante que identifiquen los dos tipos de pasivos que tenemos, pasivo circulante o a corto plazo o pasivo a largo plazo. Ok, tenemos otros tipos de registros financieros que se realizan en su empresa o que van a realizar en su empresa. El balance general y el estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias. Para realizar estos registros financieros van a necesitar apoyo de un contador, pero es importante que sepan qué tipo de registros le van a requerir a su contador al término de un periodo determinado. Pueden ser 6 meses, puede ser en un año, pero es importante que identifiquen cuáles son los registros financieros que se van a requerir en el desarrollo de su empresa, para el óptimo desarrollo de su empresa. Un balance general. Este balance general es el estado que muestra la situación financiera de una empresa. El estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias. Aquí muestra la utilidad en un periodo de tiempo definiendo ingresos y egresos, es decir, van a identificar por un lado cuáles son sus ingresos en un periodo determinado y por otro lado sus egresos. La diferencia entre estos dos le va a demostrar cuál es su utilidad al término de un periodo. Es importante que identifiquen que estos registros financieros van a ser necesarios una vez que su proyecto empresarial vaya creciendo. Ok, otra parte que tienen que identificar en su proyecto empresarial son sus fuentes de financiamiento, es decir, de dónde van a sacar los recursos para iniciar con su proyecto empresarial. Por ejemplo, podríamos obtener recursos de familiares y amigos que ellos nos puedan aportar dinero al proyecto empresarial, que nos presten o que se hagan socios de nuestro proyecto empresarial. Podemos también solicitar un préstamo bancario. Hay también empresas de leasing que nos prestan dinero solicitando como garantía nuestro equipo. También hay empresas de factoring que nos prestan dinero a cambio de que esta empresa se encargue de realizar la cobranza de nuestros productos o nuestros servicios. Es una manera de garantizar que les vamos a pagar. Y también tenemos otra forma de obtener financiamiento por medio de nuestros proveedores. Estos nos pueden prestar los insumos que vamos a necesitar para dar nuestro servicio
quizá a meses sin intereses, en pagos diferidos, etcétera. Estas son algunas de las fuentes de financiamiento que nosotros podemos considerar para iniciar nuestro proyecto empresarial. Muy bien, finalmente el desarrollo del plan de negocios. Ya habíamos comentado que el plan de negocios es un documento en donde se describe su negocio. Este plan de negocios incluye 10 puntos, un resumen ejecutivo, la descripción del producto y el valor distintivo de su producto o de su servicio, su mercado potencial, es decir, a quién va dirigido su producto o su servicio, quiénes serán sus competidores, el modelo y plan financiero, es decir, cómo obtendrán los recursos para echar a andar su proyecto empresarial, la administración, equipo directivo y organización, es decir, quién será su equipo de trabajo. En el número 7, el estado de desarrollo y plan de implantación. Aquí tendrán que hacer un cronograma de actividades en donde definirán cada una de las etapas de su plan de implantación de su proyecto empresarial. En el número 8, ¿cuáles serán sus alianzas estratégicas? En el número 9, estrategia de mercado, de marketing y ventas. Y finalmente, en el número 10, los principales riesgos y estrategias de salida. Es importante que tomen en cuenta cada una de estas etapas para desarrollar su plan de negocios. En el siguiente video van a ver cómo realizar un plan de negocios. Se los presento en la siguiente diapositiva. Muy bien, ahora les voy a explicar qué van a desarrollar en su actividad integradora. En el punto número 1, en la sección número 1, van a encontrar el resumen ejecutivo. Ustedes en el video ya identificaron qué es el resumen ejecutivo. También en su PDF les explica en qué consiste la descripción de la empresa y el resumen ejecutivo. Ok, en este apartado van a hacer una descripción detallada de su negocio o empresa de enfermería que iniciarán. Su negocio tiene que estar encaminado definitivamente al área de enfermería, al área de los cuidados. No podríamos poner un negocio de otra área porque lo que queremos es tener un proyecto empresarial en el área de enfermería. Ok, entonces en esta parte van a identificar su plan en su plan de negocios van a identificar la descripción de su empresa. Van a hacerlo de manera detallada, pero muy resumida, porque acuérdense que el resumen ejecutivo es muy resumido. Ok, van a definir los antecedentes de su proyecto empresarial, es decir, si lo van a hacer en el área de los cuidados, en atención al adulto mayor, por ejemplo, van a tener que definir en qué consiste la atención al adulto mayor de manera breve. Cuál será su equipo de trabajo en forma muy general, quienes les apoyarán en su proyecto empresarial. Por ejemplo, si van a ser de cuidados a niños, la atención a niños de 7 a 11 años, bueno, pues entonces quizás su equipo de trabajo sean pediatras, especialistas en niños. Finalmente, bueno, enseguida van a tener que definir lo interesante de la propuesta. ¿Por qué debe asistir el cliente a tu empresa? ¿Cuáles son las ventajas por encima de los demás negocios del giro? Esto quiere decir que ustedes van a tener que definir por qué es atractiva su empresa para sus clientes, cuál es el valor distintivo de su negocio, es decir, si van a implementar tecnología de punta, si van a tener especialistas, si la atención será cálida, en fin, ustedes van a tener que definir las características de su servicio para que le den un valor distintivo con respecto a los demás negocios. También van a tener que definir los objetivos a mediano y corto plazo, es decir, como empresa, cómo se ven en el corto plazo y en el mediano plazo. Es importante que definan porque esto les va a permitir ver hacia dónde van. Eh, Enseguida van a tener que describir su producto o su servicio y su valor. Cuando hablamos del valor, nos referimos al costo, es decir, cómo va a ser su producto o su servicio y cuál será el costo que ustedes pretenden ofertar a sus clientes. Muy bien, en la sección 2, que es la descripción de su producto,
Van a explicar de manera detallada, clara, sencilla, el concepto y las características de su producto o servicio, así como sus especificaciones técnicas. Recuerden, tienen que definir claramente las características de su producto o de su servicio y las especificaciones técnicas en este apartado. También en la sección 2 van a definir las herramientas de computación, comunicación y equipo en general. Es decir, van a hacer un listado y una descripción de los equipos que van a necesitar. Por ejemplo, aquí dice teléfono, el fax, bueno, ya no se usa. Puede ser teléfono, computadoras, mesas de exploración, mobiliario como sillas, escritorios, básculas, ropa, material de curación, etcétera, insumos que se requieran, todo lo que ustedes necesiten para implementar su proyecto empresarial, para su oficina, para el espacio físico en donde van a desarrollar o van a dar sus servicios, lo tienen que enlistar, por favor, en la sección 2, en la descripción del producto. Ok, en la sección 3 vamos a definir nuestro mercado potencial. ¿Qué se va a definir en esta parte? Pues van a definir el tamaño de su mercado, al que pertenece su producto o su servicio, es decir, a quiénes va dirigido este producto o este servicio. ¿Qué tanta gente, qué tantos clientes van a captar con su producto o su servicio? El volumen de ventas estimado, la rentabilidad de su producto o de su servicio, es decir, aquí van a definir de acuerdo a su mercado potencial, qué tan rentable va a ser su producto o su servicio. Es decir, a lo mejor el 40% de la población de la localidad a donde van a dirigir su servicio son personas de la tercera edad, entonces tienen un mercado potencial alto. Esto es lo que les va a permitir definir la rentabilidad. También van a definir los factores de éxito previstos y las barreras de entrada y las barreras de salida. ¿Cuáles son las barreras de entrada y las barreras de salida? Bueno, las barreras de entrada son todos aquellos factores que pueden complicarte la realización de tu proyecto empresarial, es decir, todo aquello que te puede complicar iniciar tu proyecto, como trámites engorrosos para registrar tu empresa, alguna crisis sanitaria como la que vivimos actualmente, altos costos en la renta de un local, personal poco capacitado, es decir, aquí vas a tener que gastar recursos para capacitar a tu personal y se vuelve una barrera de entrada. Pero bueno, no es, todas estas barreras de entrada no es que no vayan a permitir que tú implementes tu proyecto empresarial. Al contrario, vas a tener que pasar estas barreras de entrada para implementar tu proyecto empresarial. También el registro de patentes. Y bueno, después tenemos las barreras de salida. Estas se refieren al momento en que por diversos factores decides liquidar tu empresa. Es decir, si, por ejemplo, en el caso de las empresas que han estado en esta crisis sanitaria y que por el cierre de sus negocios, por motivo de la pandemia, ya no pudieron continuar, bueno, pues entonces estas son barreras de salida y entonces tengo que liquidar mi empresa porque ya no tengo solvencia para poder seguirles pagando a mis trabajadores, o por situaciones personales, o por situaciones estratégicas, que es el caso, por ejemplo, ahorita de la pandemia, que ya no es conveniente continuar con la empresa por factores en el entorno. Entonces, todas estas son barreras de salida que también tendrían que definirlas ustedes y considerarlas. Algunos de factores de éxito que también tiene que considerar en el apartado 3 sobre su mercado potencial son la pasión, el entusiasmo que pongan en su proyecto. Estos son factores de éxito. La visión, identificar los factores de éxito que quizás otros no ven. La flexibilidad, es decir, que tu empresa se adapte a las situaciones del entorno. Por ejemplo, una empresa flexible en este momento de la crisis sanitaria pudo salir adelante ante la crisis porque diversificó sus productos o sus servicios. Esa es la flexibilidad y es un factor de éxito para las empresas. La perseverancia, qué tan constante eres para implementar tu proyecto empresarial. La creatividad se refiere a la originalidad en tu proyecto empresarial. Y finalmente, la sociabilidad. Esta parte es muy importante porque habla sobre la capacidad que tengas para relacionarte tanto como con tus proveedores como con tus clientes. Es importantísimo esta parte porque te va a permitir
subsistir, te va a permitir realizar alianzas estratégicas con tus proveedores, poder acercarte a tus clientes, en fin. Estos son algunos de los factores de éxito para que las empresas puedan subsistir. Ok, en la sección 4 vamos a hablar sobre la competencia. En la primera parte se hace referencia, a quiénes son los competidores más cercanos a vencer en cuanto al producto o servicio, es decir, otras empresas con las cuales voy a competir. Aquí van a tener que desarrollar un proceso de investigación en donde van a tener que identificar quiénes serán sus competidores. Por ejemplo, el hospital más cercano a donde ustedes van a implementar su negocio, a lo mejor una clínica, a lo mejor un consultorio, pero van a tener que ponerle el nombre de cada uno de sus competidores. Aquí van a tener que investigar un poquito para definir a cada uno de sus competidores. En el siguiente apartado de la sección 4 van a tener que enumerar las licencias que se deberán solicitar desde el aspecto legal y hacendario. Estas licencias yo ya se las mencioné anteriormente. Sin embargo, van a tener que investigar de acuerdo a la localidad o la entidad federativa en donde van a ubicar su plan de negocios, cada una de las licencias que se requieren, tanto legales como hacendarias. Y aquí me las van a enumerar. Es importante que investiguen porque recuerden que no son las mismas licencias para los diferentes estados de la República Mexicana. Entonces, eso lo van a enumerar en esta parte, por favor. Muy bien. En el siguiente apartado van a definir lo que es la contabilidad. Van a exponer brevemente cuál sería el balance general inicial. Es necesario hacer un estimado de costo. Por eso es importante investigar aproximadamente los costos de renta, equipos, sueldos, etcétera. Aquí la imaginación y lo investigado previamente facilitarán el ejercicio. En esta parte no se tienen que apoyar necesariamente de un contador. Ustedes van a realizar un pequeño balance general en donde van a determinar cada uno de los costos o de lo que van a gastar para la implementación de su proyecto empresarial, es decir, cuánto me costará el local, tendrán que poner aquí renta de un local, el pago de luz, pago de agua, a lo mejor compra de equipo, pago de sueldos, todo eso lo van a definir aquí y van a poner en números cuánto les va a costar todo esto y me van a poner aquí un total para que más o menos vean cuánto van a gastar en su proyecto empresarial, en la implementación de este. Enseguida van a definir, van a hacer el análisis de costos y precio de venta. ¿Qué significa esto? Van a describir los costos directos e indirectos y totales de la empresa para, de acuerdo a todo esto que van a gastar, les va a permitir definir el costo de su producto o su servicio. ¿Qué son los costos directos? Bueno, los costos directos son todos aquellos gastos que ustedes van a realizar en la compra de sus insumos, de su materia prima. Están directamente relacionados con la realización de su producto o la prestación de su servicio. Estos son los costos directos, los que están directamente, así lo dice la palabra, directamente relacionado con la realización de su producto o la prestación de su servicio, es decir, todos los materiales que van a utilizar. Nada más a eso se refieren los costos directos. En el caso de los costos indirectos, estos no están directamente relacionados con su producto o su servicio, sin embargo, se deben de considerar porque son gastos administrativos. Por ejemplo, el costo de la renta, el costo de los sueldos, todo esto lo tienen que definir aquí, son sus costos indirectos. Entonces, los costos directos más los costos indirectos es el total de todo lo que les va a costar implementar su proyecto empresarial y les va a permitir definir más o menos, dar un aproximado del costo de su producto o su servicio. En el siguiente apartado, que son las fuentes de financiamiento, van a describir de qué manera van a obtener los recursos. Es decir, yo cuento con el 50% de los recursos, voy a conseguir un préstamo bancario, un familiar me va a prestar, etcétera. Ustedes van a tener que definir aquí en sus fuentes de financiamiento cómo van a obtener sus recursos. Es muy importante que consideren
que una de la parte de los recursos debe de ser personal, porque si no el endeudamiento sería muy alto y muy difícil de poder pagar en el corto plazo. Entonces es importante que ustedes obtengan un porcentaje de los recursos para implementar su proyecto empresarial. Ok, en la sección 6 que habla sobre la administración organizacional, aquí vamos a hablar sobre la estructura funcional de su empresa, es decir, quiénes serán los recursos humanos con quienes ustedes van a trabajar. Enumerar a su personal, al personal necesario y su perfil, es decir, habilidades, aptitudes, capacidades académicas, en fin, aquí van a definir cuáles son los requisitos de cada uno de los miembros de su personal. Nombrar a las personas que participarán en la organización de la empresa para establecer estrategias de competencia. Ejemplo, el director. Recuerda que es tu empresa, o sea, el director, ¿quién es? Pues ustedes. Un publicista quizá para que les haga las labores de marketing, quizá un abogado para que les haga los trámites legales, un contador para que les haga toda su contabilidad, la secretaria, en fin, ustedes van a tener que definir cada uno de las personas que apoyarán en su proyecto empresarial, que estarán trabajando bajo sus órdenes, definirlas con cada uno de sus puestos y el perfil. Entonces van a hacer aquí un cuadrito en donde definan quiénes los van a apoyar, cuál es el puesto y cuál es el perfil. Ok, en el siguiente apartado van a tener que definir la experiencia laboral relacionada con la empresa que pretende iniciar. Descripción de la experiencia laboral del personal desde el director, que sería en este caso el alumno, para iniciar la empresa, incluyendo las habilidades, conocimientos y puntos débiles que posee cada recurso humano que son necesarios para emprender el negocio. Entonces, todo esto ustedes lo van a tener que definir en este apartado. Habilidades, conocimientos y puntos débiles del personal que va a estar trabajando conmigo. Entonces, aquí los van a tener que definir, hacen un recuadro con cada uno de los miembros de su personal, su puesto y todo esto. Habilidades, conocimientos y puntos débiles. En el siguiente apartado también de la sección 6 van a tener que hacer un organigrama en donde van a describir el puesto, el nivel jerárquico y las responsabilidades de los recursos humanos. Teóricamente tendrían que definir en su organigrama todo esto, pero lo que van a hacer es una descripción gráfica de la estructura de su negocio. En la siguiente diapositiva les digo cómo hacer un organigrama para que lo puedan realizar más fácilmente. Ok, en el último apartado de esta unidad, en su actividad integradora, van a tener que realizar un organigrama. ¿Qué es un organigrama? Es una representación gráfica de las diferentes áreas de la empresa y cómo se debe realizar. Bueno, cuando definimos puestos, estos deben de quedar al mismo nivel jerárquico si tienen el mismo nivel de estudios, en niveles más bajos los que tienen menor nivel de estudios. Es decir, en la parte más alta será el dueño de la empresa, que es el director. En la siguiente irán aquellos que tengan estudios de posgrado, aquellos que tengan enseguida estudios de licenciatura. En la parte siguiente irán aquellos que tengan estudios de nivel técnico y así hacia abajo. El menor nivel de estudios irá en la parte baja del organigrama y los mayores niveles de estudio irán en la parte alta del organigrama. Aquellos que tengan diferentes características y especialidades de su área de desarrollo irán identificados en las partes más altas del organigrama. Es decir, los mayores niveles académicos irán en teoría en la parte más alta del organigrama, que por supuesto hay sus honrosas excepciones, pero en teoría así debe de ser. Es mucho mejor que definan departamentos y no puestos, aunque en los niveles bajos es un poco complicado porque ya solo existen puestos, es decir, en las partes altas definirán departamento administrativo, departamento de recursos humanos, departamento de servicios generales,
dirección médica, dirección de enfermería, dirección administrativa, etcétera, pero se definirán los departamentos. En las partes bajas del organigrama, como ya se van detallando cada vez más, en esta parte se irán los puestos, por ejemplo, auxiliar de intendencia, en la parte de arriba la mejor secretaria o recepcionista, en fin, en los puestos bajos es muy difícil que definamos departamentos porque ya se va desglosando el organigrama y solamente quedan puestos, pero en las partes de arriba deberán ir departamentos. Ok, dentro de los organigramas muchas veces existen áreas de apoyo, es decir, áreas de asesoría y deberán llevar una línea punteada. Si notan en esta parte del organigrama hay un área que lleva una línea punteada. Estas áreas se les llaman áreas staff o de apoyo. Estas se encargan de dar asesoría a la parte alta del organigrama, es decir, a la dirección. ¿Quiénes podrán ir en su organigrama como áreas de apoyo? Puede ser el abogado porque les va a dar asesoría legal, puede ser el publicista porque les va a dar asesoría de mercadotecnia, en fin, estas áreas de apoyo van a ir determinadas con una línea punteada y se denominan áreas staff y se encargan de dar asesoría a la parte alta del organigrama. Ok, los recuadros también todos deben de ser del mismo tamaño. Si se dan cuenta aquí en este organigrama, hasta el área alta del organigrama va del mismo tamaño que el recuadro más bajo. No deben de ir círculos, no deben de ir otro tipo de figuras, tienen que ser recuadros. ¿Sí me explico? Son rectángulos con los que se define cada una de las áreas, cada uno de los departamentos, cada uno de los puestos, desde arriba hasta la parte más baja del organigrama. No deben ir otro tipo de figuras. Esta es la forma en que ustedes van a desarrollar su organigrama, que es una representación gráfica de la estructura jerárquica de su empresa. Y finalmente, con esto terminamos la actividad integradora de la unidad 3 y es así como se va a desarrollar.